Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva estructura en la que nos van a coger unas 6 fotos. Es para un álbum de fotos preparada de 10×15, como siempre. Sabéis que los álbumes los dejo preparados para un tamaño concreto de foto y que sea un tamaño estándar que a la persona que va dirigida el álbum pueda colocar las fotos sin problema. Este caso, en el álbum anterior, el álbum era más pequeñito, era de 22×25 más o menos, creo recordar. Ya está entregado, por lo cual no puedo medirlo exactamente, pero algo así. Y ahora la estructura esta es para un álbum de 25×25. Vamos a ir viendo las diferentes estructuras entre ellas, por ejemplo esta que tenemos al lado. Vamos a ver más estructuras en este álbum también más grande, pero también os digo que en las entradas al blog de cada una de las estructuras modificaré las medidas por si vuestro álbum es más pequeño, ¿vale? He cambiado de Blogger a WordPress y eso lleva unos días, pero esta semana se quedará concretado. Y podéis ver ahí tanto todas las medidas que corto para el álbum en este tamaño, todas las piezas que corto, como siempre en la parte de abajo modificaré las medidas por si vuestro álbum es más pequeño para que podáis ponerlos en vuestros álbumes también. También pongo el resultante, por ejemplo, en esta pondría que esta estructura es para un álbum de 25×25. Hay otras estructuras que, por ejemplo, pongo el resultado final de esta estructura con estas medidas es de 22×14. Si vuestro álbum mide menos de 22, esta estructura con estas medidas no serían válidas, pero los tamaños a los que tenéis que cortar las piezas para modificar y que os sirva para álbumes más pequeños. Y os dejo las medidas, por ejemplo, para un álbum de 20×20. Bueno, esta estructura con la que empezamos, seguimos con la serie de estructuras, ¿vale? Pero con un proyecto nuevo. Sería con dos marquitos en los que podemos meter las fotos aquí. Como veis, está sin forrar, pero como siempre lo dejo para lo último y luego os muestro el álbum terminado. Aquí tenemos dos marquitos, aquí uno y aquí otro, y esta parte que se abre así y así, en la que podemos poner foto, foto. Esta parte no está pegada completa con el fin de que podamos meter otra foto aquí. Y le hemos puesto este cierre de lazo. Así que si queréis ver cómo hemos hecho esta estructura, quedaros que empezamos. Para esta estructura nos van a hacer falta 4 piezas. Dos piezas de 36×13 y en el lado de 36 dividiremos a la mitad. Podemos marcar a 18 o bien podemos juntar las puntas y marcar cuando coincidan ambos extremos. Y luego vamos a necesitar otras dos piezas como estas. Yo tengo aquí una porque la otra ya la tengo pegada. Y va a medir 12,9 por 17,9. Vamos a coger las piezas grandes, las de 36×13, y vamos a marcar a 2 centímetros de cada lado para hacer un marco. Y una vez marcamos los 2 centímetros, los unimos. Marcamos a 2, a 2. Y unimos. Marcamos a 2, a 2,
y unimos. Y hacemos lo mismo con todos los lados. Ya tengo todos los bordes así, todos los bordes marcados, así que abro la cartulina y vamos a empezar a cortar el rectángulo resultante de aquí, de dentro. Una vez hemos cortado el marco, abrimos la pieza y cogemos la pieza que hemos cortado a 12,9 por 13,18, le quito 1 milímetro para que no me sobresalga nada por ninguno de los laterales, y vamos a aplicar un filo finito, aquí me he pasado, no sabía que iba a salir tanto, por los dos laterales más largos y uno de los estrechos, así. Así y así. Vale. Y ahora tenemos que dejar el lateral que no lleva adhesivo, que en mi caso es este, en la parte de fuera. Y el resto lo pegamos. Voy a darle la vuelta para que lo pueda pegar mucho mejor. Y así se nos quedaría nuestro marco. No, voy a coger este que ya está seco, ¿vale? Y lo puedo hacer mejor. Y por aquí podríamos meter una foto. Voy a ver si encuentro una foto, por ejemplo, que podemos meter por aquí. Así, ¿vale? Y ahora vamos a pegar estas dos piezas a nuestro álbum. Una la vamos a colocar así y la otra la vamos a colocar así. Para ello primero vamos a pegar esta. La vamos a pegar dejándole un par de milímetros tanto arriba como en un lateral. Y ahora abrimos para poder extender mucho mejor y pegar. Y ahora vamos a colocar este aquí, dejándole el par de milímetros tanto arriba como abajo. Y yo en este caso voy a marcar, hacer una pequeña marca aquí en la punta y aquí en esta otra, para ahora aquí detrás ver por dónde va la marca más o menos y saber por dónde no tengo que aplicar adhesivo, que sería así. Y además haré unas marquitas aquí también para saber que en este lado más o menos
así. Si queréis podéis coger un tag o lo que queráis de la colección. Yo quiero el hueco para meter un tag. Por aquí tampoco voy a aplicar adhesivo, así que ahora ya sí aplico al resto. Echo un poquito para atrás y así es como quedaría. De tal manera que aquí podemos colocar una foto porque hemos dejado el hueco este sin adhesivo y podemos colocarla aquí. Aquí podemos colocar otra foto, aquí otra, aquí tenemos un marquito y aquí tenemos otro. Para cerrar esto lo que voy a hacer es, una vez tenga los papeles, antes de pegarles, le voy a poner un trocito de cinta, tanto en un marco como el otro, para hacer una lazada. No sé si me explico, incluso voy a dejarlo ya pegado y así lo veis vosotros y luego no se me olvida poner el cierre, que me suele pasar muy a menudo. Cuando se trata de cierres que tengo que poner antes de pegar las piezas, no sé por qué luego me pongo a pegar y se me olvida pegar las piezas y me toca buscar alternativas para apañármelas. Así que voy a pegar ya este aquí. Entonces ya cuando ponga el papel ya se quedará tapado. Cuando ponga el marquito se quedará tapado, ¿vale? Así mismo, a ver si se seca. Y por aquí este otro. Con eso se queda sujeto. Cuando tengamos el marco se quedará más sujeto aún. Una vez ya está seco, simplemente luego le pondríamos el marco, con lo cual quedaría mucho más seguro porque tendría más sujeción. Y aquí podríamos hacer una lazada para sujetar la estructura. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado esta estructura y nos vemos en la siguiente. Un besazo enorme.